Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, en un momento de muchísima actualidad, mirando a lo que está pasando en Estados Unidos, si está o no al borde de un enfrentamiento civil, pero pendientes también de lo que pasaba en las últimas horas con esta alerta por drones supuestamente rusos que violaron el espacio aéreo de Polonia. Enseguida les contamos los últimos mensajes de la OTAN en este sentido. Un Donald Trump que ayer lanzaba un mensaje críptico, decía "Here we go", refiriéndose a esta supuesta violación del espacio aéreo por parte de Rusia. Pero vamos a mirar también a lo que está pasando en Oriente Medio con Israel, que atacó a Qatar, pero ojo, que incluso llegó a tener encima de la mesa la opción de atacar a Turquía. Eso sí, luego reculó. Vamos a analizar ya todos estos temas, vamos a ir ya con los expertos, pero antes vamos a ir con las últimas horas. Vamos a mirar al presidente de Estados Unidos. Se lo comentábamos hace escasos minutos en este día trágico en Estados Unidos, ya no solo por el 11S, sino también por el asesinato político que tuvo lugar en las últimas horas, este asesinato de el activista conservador Charlie Kirk. El presidente de Estados Unidos ha lanzado mensajes en sus redes sociales, pero también se ha acordado hoy en esta conmemoración del 11S, ha anunciado que va a otorgarle la medalla de la libertad a título póstumo. Este era el mensaje de Trump para Charlie Kirk. He expressed the horror and grief so many Americans at the heinous assassination of Charlie Kirk have felt. Charlie was a giant of his generation, a champion of liberty, and an inspiration to millions and millions of people. Our prayers are with his wonderful wife, Eric, and his beautiful children. Fantastic people they are. We miss him greatly, yet I have no doubt that Charlie's voice and the courage he put into the hearts of countless people, especially young people, will live on. I'm pleased to announce that I will soon be awarding Charlie Kirk posthumously the Presidential Medal of Freedom. The date of the ceremony will be announced, and I can only guarantee you one thing, that we will have a very big crowd, very, very big. Desde las últimas horas nosotros vamos ya con el análisis, con los expertos, y tenemos a Enrique Navarro Gil, chairman de MQ Global Inet. ¿Qué tal? Muy buenas, Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también con nosotros de vuelta a Paco Arnau, analista internacional de redes y medios. ¿Qué tal? Muy buenas, Paco. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Encantados de volver a tenerte por aquí. Tenemos a Abud Ongi, analista geopolítico. ¿Qué tal, Abud? Buenas tardes. Sergio, un gusto. Bueno, pues si os parece vamos a entrar ya a debatir, a analizar lo que ha pasado en las últimas horas, que ya aviso a nuestros espectadores que es muchísimo. Vamos a empezar por lo último, por Estados Unidos. Donald Trump acordándose de Charlie Kirk, que en un momento, decía yo, bueno, de tensión, prácticamente de enfrentamiento civil en Estados Unidos. ¿Qué consecuencias, Abud, si te parece, empezamos contigo, puede tener este asesinato de Charlie Kirk y cómo de cerca estamos de vivir una guerra civil en Estados Unidos? Es lo que está pensando, planteando mucha gente ahora mismo. En mi opinión, Sergio, depende de cómo se politiza esta situación. Insisto en hablar de politizar, a pesar de que es un crimen político, se ha identificado como crimen político. Sin embargo, se puede politizar, se puede llevar a diferentes, digamos, diferentes puntos, diferentes ideas distintas que probablemente son ajenas al objetivo inicial que provocó realmente el asesinato de este activista. Aquí la violencia en Estados Unidos realmente no es algo nuevo. Llevamos tiempo viendo manifestaciones de violencia. Las redes hoy en día permiten transmitir videos, imágenes mucho más rápido que los medios de comunicación tradicionales. Esto nos ha bombardeado hasta cierto grado con una cantidad enorme de evidencias de violencia en Estados Unidos. El tema de tener armas también es mucho más fácil en comparación con otros países. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es intentar llevar este asesinato a hablar de, bueno, porque él fue un activista de extrema derecha, entonces lo mató la izquierda, lo mataron los comunistas, lo mataron algunos otros partidos que realmente no van de acuerdo con esas ideas conservadoras.
hay que tener cuidado en este sentido, porque creo que estamos viviendo en una época donde todos los partidos o las ideologías políticas se tienen que reinventar. Se tiene que reinventar en un sentido de alejarse realmente de algunos modelos clásicos que se han aplicado en diferentes lados del mundo y que no han funcionado ahorita en nuestros tiempos. En términos muy generales, y para no profundizar y robar tiempo a mis compañeros, creo que la administración pública, la cual realmente es uno de los objetivos de las ideologías políticas. Los partidos políticos buscan llegar al poder, pero dentro de sus presentaciones hay ideas de un modelo de administración pública. Los partidos izquierda hablan de una presencia más pública, los partidos conservadores hablan de una presencia privada. Esto, hoy en día, por algunas razones, se ha mezclado no nada más con esos modelos de administración, sino también con algunas ideologías sociales que cada vez están aumentando más la brecha. Es decir, si hoy en día tú perteneces a un partido conservador, tú debes de hablar en contra o no a favor, vamos a decirlo de esta manera, de la causa palestina. Tú tienes que hablar a favor de lo que está haciendo Israel. Tú tienes que hablar en contra de las políticas de género. Tú tienes que hablar en contra de las manifestaciones tan obvias de la homosexualidad en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son cosas que realmente no tienen mucho que ver. O sea, ¿por qué realmente si soy izquierda, entonces yo debo de apoyar a la causa palestina, entre paréntesis? Entonces, esa polarización en el mundo nos llevó a un caos. Y ese caos se manifiesta mucho más, Sergio, en casos como el asesinato del día de ayer. O sea, si ahorita tú te metes a redes, vas a ver que por ahí lo están atacando porque él hablaba en contra del islamismo. Por ahí lo están atacando porque él estaba a favor de las acciones, por ejemplo, de Israel. Y eso nada más estoy hablando del Medio Oriente. Ahorita, si tú lo ves desde el punto de vista de la sociedad norteamericana, también hay esta polarización demasiado clara. El hecho aquí o a dónde se puede escalar dependería mucho de las decisiones políticas que se van a tomar a partir de ese asesinato. El asesinato en sí es lamentable, independientemente de la orientación política de la persona que ha sido asesinada, pero las acciones que tomará Donald Trump, las acciones que tomarán los partidos políticos, podrían llevar a Estados Unidos a una guerra civil o podrían explicar este asesinato de una forma distinta. Hasta el momento habrá que esperar realmente qué resultados dan las investigaciones. Había mucho caos también de que agarraron a una persona, de que sí fue, de que no fue. Todo esto realmente me da como un mal sabor en la boca porque me dice, pues, algo está sucediendo por ahí, que realmente hay una brecha donde los gobiernos pueden esconder cosas o pueden inventar cosas, ¿no? Inventar más cosas que realmente más de lo que ha sucedido. Aquí, y con eso cierro, creo que hay una lucha social hoy en día y esa lucha social es global. Evidentemente en algunos países tiene más manifestaciones en comparación con otras, pero esa lucha social entre esas dos ideologías principales, entre hablar de libertad y entre hablar de ser conservador o ser liberal, y con estas dos polarizaciones se están perdiendo muchas ideologías sociales y políticas más. O sea, se está perdiendo demasiado. Nada más para recordar, porque también a mí en lo personal me llama mucho la atención la ignorancia en la cual nosotros hemos llegado. No hay que olvidar realmente que el comunismo en sí, pues no estaba, por ejemplo, a favor de las ideologías de género. Nosotros, si recordamos Fidel Castro, si recordamos el Che Guevara, ellos, por ejemplo, no estaban a favor de la homosexualidad. Al contrario, tenían acciones en contra de ese tipo de manifestaciones. Eso no lo digo yo, investíguenlo
y véanlo, vean las evidencias. Entonces, ahorita no hay que mezclar las cosas. Ahorita hay que ver realmente qué es lo que se necesita reinventar de esas ideologías sociales y políticas y a dónde nos pueden llevar para evitar realmente una guerra civil, que insisto, lo que dije al principio, la decisión de llegar a una guerra civil o no, lamentablemente está en manos de los gobiernos actuales, Sergio. Bueno, pues un momento para llamar a la calma y a la responsabilidad en Estados Unidos, un momento en el que la sociedad está cada vez más polarizada, ya no solo en Estados Unidos, lo estamos viendo también en Europa, que decir de Francia, con las manifestaciones que vimos ayer, con una nueva caída de un primer ministro, el quinto, si no me equivoco, en los últimos 2 o 3 años. Paco, si te parece, centramos el foco en Estados Unidos. ¿Qué te parece este asesinato de Charlie Kirk y cómo va a afectar a la sociedad estadounidense, que, como decimos, ya está bastante enfrentada? Sí, algunos llevamos diciendo hace bastante tiempo que la sociedad estadounidense se está encaminando con paso firme hacia un enfrentamiento civil, una guerra civil, sería la segunda. Pero en este caso estamos hablando de una guerra civil que no enfrentaría, digamos, dos visiones, una más progresista y otra más conservadora. No, no es ese el caso. Aquí hay dos facciones enfrentadas, liberales y conservadores, que en el fondo no cuestionan el sistema, ¿no? Y que además tienen muchos puntos en común. Me atrevería a decir que uno de ellos es el racismo. Tanto los conservadores estadounidenses como los llamados liberales o wokes analizan la realidad de su país desde el punto de vista de la división racial y no desde el punto de vista de clase. Por tanto, estamos hablando de dos facciones que en el fondo defienden lo mismo, ¿no? Y que además tienen puntos en común, pero que difieren en asuntos colaterales, como las batallas culturales y también en la política exterior, obviamente, ¿no? Una facción, los neoliberales woke, son más globalistas, es decir, más intervencionistas en el extranjero, es decir, han sido la pata del imperialismo, ¿no? Durante varias administraciones, especialmente la última de Biden. Y la otra facción, los llamados conservadores o ultraderechas, son más proteccionistas. Enfocan el centro de la política estadounidense al plano interior. Aunque tampoco hay que descartar que, viendo la influencia que tienen los poderes fácticos en Estados Unidos, las políticas intervencionistas en el exterior no han terminado, ¿no? Por otra parte, bueno, se ha hablado por parte del anterior interviniente de quién está detrás del asesinato de Kirk. Hombre, yo creo que hay una cosa clara. Estamos hablando de un profesional, que le han disparado un tiro muy certero a 200 yardas, dicen ellos, de distancia. Y, bueno, tiene todo el modus operandi de un profesional contratado. Es decir, no de una especie de activista político de ninguna facción, ¿no? Se habla, ¿no? Se ha hablado también, ¿no? Se ha dicho si ha sido la izquierda. Bueno, yo eso lo descartaría, ¿no? En cuanto al asesinato de Kirk y cualquier otro en Estados Unidos. No ha podido ser la izquierda, lo descarto de antemano. En Estados Unidos no hay izquierda. Y a esto quiero añadir otra cuestión que se ha abordado al principio, ¿no? Este viejo discurso, y digo viejo, además, porque llevo escuchándolo décadas, de que hay que superar el eje izquierda-derecha y las antiguas ideologías, etcétera, etcétera, a lo que ha llevado esto de ni izquierda ni derecha es a ni izquierda ni izquierda, es decir, a la desaparición de la izquierda. Y el arquetipo de todo esto es Estados Unidos, un país donde no existe la izquierda y donde se disputa en el ultraliberalismo, en el plano político, cultural, etcétera, dos facciones. Porque, claro, ¿qué más ultraliberal que los wokes, ¿no? Que hacen bandera de una especie de nacionalismo del yo, ¿no? Con las políticas de identidades. Y efectivamente, estoy de acuerdo, eso no tiene nada que ver con la izquierda. La izquierda se ocupa de las mayorías, siempre se ha ocupado de las mayorías. Y si no, no es izquierda. Y estamos ante movimientos, como es el movimiento woke, que se ocupa exclusivamente de minorías. Por tanto, reitero, la sociedad americana, como producto de una descomposición social y de una decadencia económica galopante, se está dirigiendo a un enfrentamiento civil
El problema de fondo es que este enfrentamiento civil se va a dar entre facciones que no cuestionan de fondo el sistema, ¿no? Una facción más o menos conservadora y otra facción ultraliberal. Unos a los que llaman ultraderecha y otros a los que llaman wokes, que en cierto modo también defienden políticas extremadamente derechistas, ¿no? Pues ¿qué más de derechas hay que la defensa de las identidades individualistas y olvidarse de los problemas colectivos, ¿no? Y, por supuesto, una facción y otra se olvidan de la realidad social de su país, ¿no? Que es que se manifiesta por los problemas económicos, como siempre, y las consecuencias que tiene esto para la clase trabajadora americana o estadounidense, ¿no? Que no tiene ninguna fuerza política que hoy en día le represente en el Parlamento ni fuera de él, ¿no? Por tanto, el asesinato de Kirk y otros hechos lamentables que se están produciendo últimamente, como el asesinato de esta refugiada en un autobús, ¿no? En Carolina del Norte, creo que ha sido. Bueno, también con motivación racista, ¿no? Se podría decir. Bueno, nos están indicando que estamos a una sociedad que se descompone a ojos vista, ¿no? Que se descompone socialmente a ojos vista, ¿no? Y donde los enfrentamientos raciales están poniendo en segundo plano la problemática real de la mayoría social, que es la clase trabajadora, en Estados Unidos y en cualquier otro país. Bueno, pues desde luego con el mundo pendiente de Estados Unidos, de lo que pueda pasar a partir de ahora, Enrique, antes de entrar en otros temas, quiero saber cuál es tu opinión de lo que ha pasado y sobre todo de lo que puede estar por venir. Bueno, lo que debemos ser en cualquier caso es precavido con estos tipos de atentados que se producen en Estados Unidos. Recordemos que el que intentó asesinar a Donald Trump también tenía un pasado que no era muy claro políticamente, ¿no? Luego, por tanto, hasta que no sepamos la identidad del autor, pues es muy difícil saber si estamos ante uno más de los muchos. Ayer también nadie habla de ello, pero ayer hubo también un atentado, no disparos en Colorado, creo que fue. No sabemos ante lo que estamos. Lo que sí sabemos, diríamos, por poner en contexto, es que Charlie Kirk era un gran movilizador de la juventud conservadora americana y que fue muy importante en la victoria de Trump, porque más o menos el 37% de los jóvenes votaron a Trump. Es el mayor voto juvenil para los republicanos en la historia. Tiene mucho que ver también con lo que vemos en todas las encuestas en Europa, ¿no? Respecto de la polarización del voto joven hacia movimientos más conservadores, ¿no? Yo creo que él era un personaje de una enorme proyección política, muy público, muy polémico, porque obviamente cuando alguien intenta explicar posiciones, diríamos, que pues son radicales en algunos aspectos respecto de lo que es asumido socialmente, pues no es difícil encontrar puntos de confrontación, ¿no? Luego, por tanto, yo esperaría primero a tener más claro lo que sí sabemos, que han matado a un político, pero de ahí a que sea un asesinato político, yo creo que tenemos que esperar, ¿no? Lo que sí es cierto, y es un poco en la línea de lo que señalaban mis dos compañeros, la política en general, diríamos en esta época un poco de crisis en la que estamos, se ha polarizado. Evidentemente, para ganar elecciones hay que polarizar. Lo vemos en España, lo vemos en cualquier país europeo, y por tanto esa polarización hace que se busque llevar a la mayoría de población a extremos, ¿no? Y atraerlo desde los extremos con mensajes de mucha fuerza, de mucha contundencia, ¿no? Y esta polarización a menudo necesita de mensajes negativos, ¿no? No quiero decir que sea solo de odio, ¿no? Pero al final, si vemos las declaraciones que se hacen desde los extremos, a la hora de criticar al contrario y de atraer, se utilizan mensajes que no eran muy anormales en la política, diríamos, tradicional, democrática, europea o americana. Luego, por tanto, estamos creando una situación, y en eso sí es cierto, en la cual, diríamos, se ponen más de relieve los aspectos que diferencian a las sociedades, los aspectos que diferencian a las personas, y eso al final, ese sembrar ese criterio, que lo vemos, o sea, desde la Casa Blanca y también lo vemos desde otros lados, al final pues puede producir, diríamos, esta situación un poco de radicalización.
esta radicalización quizás en otros países europeos tendría escasas consecuencias porque es mucho más complicado. En un país donde hay 50 millones de armas y donde hay 1 millón de tiradores profesionales, y no digamos en el estado de Utah, que debe ser el estado con más armas de todos los Estados Unidos, pues esto implica un peligro enorme adicional, que es polarizar una sociedad que está armada y por tanto que puede entrar en una dinámica de enfrentamiento. El enfrentamiento civil no lo veo posible porque para eso habría que identificar claramente a dos bandos, ¿no? Y en Estados Unidos es muy difícil identificar a dos bandos, puesto que no estamos hablando de dos estratosferas sociales totalmente diferentes, ¿no? Sino que es una sociedad en ese sentido mucho más homogénea. Pero sí que podemos ver una mayor agitación social, sí que podemos ver un incremento de la violencia política y que eso pudiera ser aprovechado desde la Casa Blanca para adoptar medidas autoritarias más sólidas, ¿no? Más potentes, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que esperaríamos ahora del presidente de Estados Unidos y de los políticos es unas llamadas a la calma, a la tranquilidad. Si lo que vamos a tener son llamadas a acusaciones y a agitar el crimen para beneficio político, entonces lo más probable es que este clima de violencia política se pueda incrementar, como digo, en un país donde una cuarta parte de la población tiene armas en su casa. Bueno, pues hablando de armas y bueno, pues recabando todas las últimas horas, ¿no?, que nos siguen llegando sobre este asesinato en Estados Unidos, ojo a la información que está publicando ahora mismo Wall Street Journal. Estaba comentando el FBI hace apenas unos minutos que habían conseguido el arma que se había utilizado en este asesinato. Se habla de que el disparo se realizó a unos 200 metros, se habla, muchos expertos, ¿no?, están hablando de que ha sido un profesional. Pues el Wall Street Journal está informando en estos momentos de que el rifle, el arma que se utilizó para asesinar a este activista político, a este activista conservador, tenía munición grabada con mensajes pro transgénero y antifascistas. Como decimos, Wall Street Journal está informando hace apenas un par de minutos sobre este arma que el FBI anunciaba hace escasos minutos que ha encontrado en Utah, en esta universidad. Dice que el rifle que se utilizó para asesinar a Charlie Kirk tenía munición grabada con mensajes pro transgénero y antifascistas. Muy atentos a esta última hora, también atentos a cualquier tipo de reacción por parte de Donald Trump o los altos cargos en Estados Unidos. Nosotros vamos a cambiar de tema y vamos a mirar a otro de lo que ha sido sin duda una de las noticias de las últimas horas. En concreto nos hace mirar hacia Polonia y a estos supuestos drones rusos que habrían violado el espacio aéreo polaco. Hemos visto mensajes alarmantes por parte de la OTAN, hemos visto que Polonia ha cerrado su espacio aéreo, también ha cerrado ya su frontera con Bielorrusia. Abuz, ¿cómo valoras lo que ha pasado en las últimas horas? Y sobre todo, una pregunta que está en el aire, mucha gente incluso piensa que puede ser un ataque de falsa bandera. ¿Qué opinas tú de lo que ha pasado y qué opciones hay de que esto sea así, que fuese un ataque de falsa bandera? ¿Estás silenciado, si no me equivoco, Abuz? A ver. Sí, perdón. Ahí. Yo creo que esto, no creo que esto escale mucho más. O sea, realmente hemos visto desde el inicio del conflicto con Ucrania que la Unión Europea se alarma, si se puede decir de esta manera, se alarma muy fácil, ¿no? Entonces, viendo cómo está la situación en el campo militar entre Rusia y Ucrania, yo creo que todos, casi si nosotros analizamos eso, podemos ver que evidentemente Rusia sigue logrando sus objetivos, probablemente no al tiempo que estaba planeando Vladimir Putin, pero no está perdiendo esta guerra. Al contrario, cada vez se está acercando más a ahogar prácticamente el gobierno de Ucrania. Entonces, dentro de este contexto, yo no creo que le conviene ahorita por el momento abrir otros frentes con Polonia o simplemente con otros países que pueden llevar a una intervención directa de la OTAN.
Ahora, también tenemos que analizar por el otro lado la situación de Europa, que también es un hecho que está en declive en todos los sentidos, en los sentidos políticos, sentidos militares, económicos, etc. Entonces, ¿qué tanto le conviene a la Unión Europea dejarse llevar, si eso fue el objetivo de la administración de Estados Unidos, llevar prácticamente a la Unión Europea a un conflicto militar a gran escala con Rusia? Pues esto no le conviene, porque lo hemos platicado, lo hemos visto en diferentes ocasiones. A Estados Unidos siempre le ha gustado generar conflictos militares en territorios ajenos, porque esto le permite mantener su nivel de economía militar vivo, pero al mismo tiempo no llevar ese conflicto militar a su propio territorio. Todas las guerras que ha jugado Estados Unidos son guerras en su mayoría absoluta casi lejanos del territorio de Estados Unidos. No le conviene a Europa hacer que ese campo de batalla sea la misma Unión Europea, porque no va a salir bien los resultados. Independientemente si nosotros hablamos de la OTAN, de las fuerzas de la OTAN, etcétera, no hay que dejar de pensar de que realmente la gran inversión en la OTAN viene de Estados Unidos, y las decisiones pesadas de la OTAN pues, necesita prácticamente la luz verde de Estados Unidos. Y con un presidente como Donald Trump, que si queremos, independientemente si nosotros lo vemos desde un punto de vista negativo o positivo, pues es un señor que ha logrado hasta el momento llevar a su país en un sentido diferente a lo que estaba antes. No le está saliendo las cuentas como él pensaba, pero tampoco está la situación tan mal como estaba en el tiempo de Biden, hablando en términos económicos y hablando en presencia internacional. Pero al mismo sentido, no es alguien que tú puedes realmente meterte en un conflicto militar confiando en sus decisiones, porque Donald Trump es voluble. Donald Trump, esa es su característica, cambia de opinión, depende de qué, de los factores que él ve factibles. Entonces, en este sí, creo que... Sí, ya te escuchamos. ¿Sí me escuchas, Sergio? Sí, perfecto. Ok, entonces en este sentido creo que el tema principal aquí es ver o entender más bien que Donald Trump presenta realmente una forma de gobernanza moderna basada en tomar decisiones de forma acelerada, y esa forma acelerada le permite ver cómo va a reaccionar todo el mundo y le da tiempo de cambiar o de ajustar sus decisiones. Eso es lo que venía Trump haciendo desde el inicio y no ha cambiado. Entonces, bajo este contexto y comparando con la Unión Europea, que sigue trabajando de una forma muy clásica y, como dije, va en declive, no le conviene para nada seguir ese discurso y llegar realmente a generar un conflicto militar. Vamos a imaginar que eso fue falsa bandera. Eso nos conviene a todos realmente, y si no fue así, pues va a haber unas evidencias diferentes, pero por el momento yo preferiría pensar que esa fue falsa bandera, que por alguna otra razón hubo ese tipo de ataques. No nos dejemos llevar por un discurso que nos puede atraer un conflicto militar a gran escala, y no va a salir la Unión Europea ganadora por ahí, sino se va a transformar en un campo de batalla que para todo el mundo que está alrededor le conviene. O sea, hoy en día el Medio Oriente busca salir de ese tipo de conflictos. Están utilizando por un lado a Benjamin Netanyahu, que quiere cambiar ese mapa geopolítico en el Medio Oriente, y por el otro lado los países del Golfo Árabe pues les conviene precisamente mostrar esa imagen de seguridad para que siga el desarrollo económico ahí. Por eso viene por aquí el punto de Qatar, lo que sucedió también los días pasados, muy importante, porque eso rompe con esta imagen que el Golfo Pérsico quiere vender. Estados Unidos tampoco quiere tener conflictos militares en su territorio. Rusia tiene bajo control realmente ese conflicto con Ucrania. China tampoco le conviene, después de que todo lo que mostró de fuerza militar, y ojo aquí, no es el ejército más fuerte del mundo, todavía no puede
no podemos hablar de la cantidad de armas nucleares que tiene, por ejemplo, Rusia en comparación con lo que tiene China. Sigue siendo un ejército que no llega al nivel del ejército ruso o el de Estados Unidos, pero a pesar de eso, después de toda esa fuerza militar que ha mostrado, pues no llega a permitir un conflicto militar cerca de su territorio, ni en Taiwán, ni en India, Pakistán, etc. Entonces, el único territorio débil, el punto débil donde se puede romper esta regla es la Unión Europea, siempre si los europeos permiten dejarse llevar a este conflicto. Sergio, creo que mejor pensemos que es una falsa bandera y esperamos ver otra evidencia que podría cambiarnos de opinión. Paco, quiero conocer también tu opinión sobre lo que ha pasado en las últimas horas. Hemos visto los mensajes de los grandes líderes europeos y también hemos visto a Rusia hablando de mitos polacos. ¿Cómo ves todo lo que ha pasado y también cómo puede afectar ahora al conflicto en Ucrania, que se puede agravar aún más? Sí, con este supuesto ataque de drones rusos sobre territorio polaco ha pasado lo que suele pasar contra las noticias que nos llegan desde esa parte del mundo, ¿no? Desde Ucrania y desde el este de Europa, que se alimentan unas teorías por parte de la mayoría de los medios de comunicación occidentales y los propios gobiernos occidentales, que una vez que pasan unas horas se demuestran que luego se desinfla y se demuestra que era falsa la teoría, ¿no? En primer lugar, hablando de un ataque masivo de drones rusos sobre territorio polaco. Luego, con el tiempo se ha demostrado y las propias autoridades polacas han reconocido que se trataba de un ataque de entre 4 y 8 modelos de drones rusos que no estaban armados, era una especie de drones señuelos, y que, por otra parte, esos propios drones podrían haber volado desde el territorio ucraniano, ¿no? Porque estamos hablando de que son cientos los drones que se han lanzado sobre Ucrania y algunos en su poder tienen, por no decir muchos, los propios ucranianos. O sea, que no es descartable el asunto de la falsa bandera también por una cuestión fundamental, ¿no?, que ha apuntado el anterior interviniente, ¿no? ¿A quién beneficia? A Rusia le van las cosas bien en Ucrania. No le beneficia ahora extender a crear un conflicto fronterizo con Polonia, ni mucho menos, ¿no? ¿A quién le interesa crear una estrategia de la tensión creciente con Rusia? Bueno, yo diría que no es a Estados Unidos. A Estados Unidos le interesa seguir vendiendo armas en un conflicto o en 2 o en 18, evidentemente, puesto que la industria armamentística es una de las bases de su economía. Pero es el régimen de Kiev y los gobiernos europeos ahora mismo los principales interesados en que haya una estrategia de la tensión en Europa que lleve a arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Rusia. Y eso sería también una forma de intentar sortear las graves dificultades económicas y la descomposición social que están viviendo los gobiernos de la Unión Europea. No hay más que echar un vistazo a Francia, aunque no se vea mucho lo que está pasando en Francia en los medios occidentales, pero las calles están empezando a arder frente al gobierno de Macron y van por 4 gobiernos en un año, y el último gobierno de Bayrou acaba de caer también, ¿no? No hay más que ver la popularidad que tienen ahora el señor Merz o el señor Starmer en Alemania y en Reino Unido respectivamente, ¿no?, que están por los suelos. O, a pesar de lo que diga el CIS, también es evidente que la popularidad del señor Sánchez y su gobierno no está viviendo sus mejores momentos, por mucho que el CIS publique encuestas alucinógenas en muchas ocasiones, como esta última que han publicado, ¿no? Es decir, yo creo que hay una estrategia de la tensión impulsada, sobre todo, por los gobiernos de la Unión Europea para intentar solapar con un enfrentamiento con Rusia y arrastrar a Estados Unidos a un enfrentamiento con Rusia y solapar así los graves problemas sociales y la decadencia de sus propios gobiernos, y que sean la excusa para medidas draconianas, ¿no? Estamos en el 11S, ¿no? Y aparte de la muerte de Allende y el golpe de Estado en Chile, se conmemora el 11S. Bueno, el 11S se utilizó como excusa por parte de la administración Bush para adoptar medidas que fueron mucho más trágicas y aún peores que el propio 11S, ¿no?, como fue la guerra de Afganistán o la guerra de Irak, además con argumentos falsos, de falsa bandera también. La administración Bush acusó a Irak no solo de tener armas de destrucción masiva, lo cual era mentira, sino también acusó a la administración, al gobierno iraquí de Saddam Hussein,
de colaborar o de dar cobijo a Al-Qaeda, lo cual era totalmente falso también, puesto que el gobierno iraquí era contrario y enemigo y adversario de Al-Qaeda, ¿no? Es decir, que los argumentos y ataques de falsa bandera suelen ser, bueno, pues hay que ver detrás a quién benefician y sobre todo, bueno, quién los promueve, ¿no? Y en este caso yo creo que se ve claramente, en este caso y en otros, que son los gobiernos de la Unión Europea los que están intentando arrastrar a Estados Unidos en una guerra con Rusia en el teatro europeo para, bueno, para sobrevivir al temporal que hay ya en Europa y que va a arreciar, sin duda alguna, en los próximos meses. No digo yo en España, pero sí lo estamos viendo ya en Alemania o en Francia. Y lo que ocurre en esos países, que son los países centrales de la Unión Europea, sin duda alguna va a influir en el resto. Bueno, pues pendientes de los países europeos con Ursula von der Leyen, que decía también en las últimas horas que estamos en lucha, lo reiteraba además en varias ocasiones, y en un momento en el que, bueno, se está mirando a Polonia. Alemania, por cierto, está anunciando ahora mismo que va a expandir, va a ampliar la vigilancia aérea sobre Polonia. Reino Unido también hablaba incluso de enviar aviones de combate. Enrique, quiero saber tu opinión sobre lo que ha sucedido en las últimas horas y también cómo va a afectar a este choque con Rusia, que parece inevitable. Después de la reunión entre Trump y Putin en Alaska parecía que había cierto optimismo y ahora parece que se ha esfumado totalmente. Parece que la reunión de Trump y Putin fue como hace un año ya, ¿no? Nos parece muy lejana, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, por analizar los hechos de lo que han ocurrido, ¿no? y su explicación, ¿no? Sabemos que eran drones rusos, puesto que lo ha reconocido Rusia. Sabemos que esos drones rusos fueron lanzados desde Rusia y que cruzaron toda Ucrania y que fueron derribados en territorio polaco por distintos sistemas, ¿no? Hay que entender bien primero que en los últimos ataques de Rusia sobre Ucrania se han lanzado centenares de drones. Luego, por tanto, estamos hablando de que un error en cualquier manejo de estos sistemas, que son bastante novedosos en muchos aspectos, no es para nada descartable. Estos son sistemas que normalmente, como no tienen otro sistema guiado, van guiados por el sistema Galileo, los sistemas de posicionamiento global, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que en Ucrania la cantidad de interferencias que hay en el espectro radioeléctrico en todo el territorio, incluso desde la que se lanza desde los países vecinos, es enorme, con lo cual no es nada difícil que una serie de drones vean interferida su señal de posicionamiento y básicamente continúen sin rumbo, ¿no? Esto hay que entender que esto es algo que ha ocurrido y ocurre con bastante más normalidad de la que nos creemos en el caso de los drones, ¿no? El que sea un número tan alto no implica, diríamos, que sea un ataque coordinado, sino que perfectamente pueden haber sufrido el mismo tipo de interferencias. También hay que ver que se dispersaron dentro del territorio polaco. Luego, por tanto, diríamos, estamos ante una situación que es bastante normal en materiales de este tipo, y obviamente pues son países fronterizos y no ha habido guerra en la que no se han producido este tipo de efectos en países vecinos, ¿no? Yo creo que tampoco, en mi opinión, nadie ha querido esto hacer como mucha sangre, ¿no? En el sentido de que Polonia ha elevado el capítulo 4 de consulta porque básicamente tiene miedo porque se celebran ahora unos ejercicios importantes en territorio bielorruso, entre Rusia y Bielorrusia, los que se celebraron en 2022, que fueron los últimos, 21-22, son cada 4 años, fueron el preludio de la invasión de Ucrania, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, existe una cierta tensión con estas maniobras, que de todas formas son maniobras que también la OTAN hace sus propias maniobras en más o menos los mismos territorios, y esto nos supone que tengamos que producir una situación de catástrofe, ¿no? Pero no cabe duda que son situaciones de riesgo. Una guerra al final es una situación de riesgo y cualquier elemento puede detonar una situación muy, muy diferente, ¿no? Creo que, entendido que estos son los hechos, pues obviamente yo creo que Rusia en la situación actual no tiene ningún interés en alterar el status quo. Yo creo que ni quiere provocar a Europa, ni quiere acelerar la ayuda de Europa, y menos que Estados Unidos se involucre más, con lo cual yo creo que es el menos interesado en que esto se produzca, ¿no?
obviamente quien más interés tiene en que todo esto se precipite es Ucrania, que rápidamente Zelensky pues se lanzó a advertir de que bueno, esto es la guerra contra todos, etcétera. Pero bueno, todo esto forma parte de, digamos, del relato de cada una de las partes en un conflicto, no es nada nuevo, ¿no? Pero yo creo que al final yo creo que todo está bastante bien definido. La guerra se va a definir en el campo de operaciones en los próximos meses. Todo el mundo creo que está por la labor de pensar que le va a ir mejor en la guerra que en la paz, y esa es la única razón por la que no hay realmente una negociación de paz, y alguno de los dos bandos alguna vez tendrá que llegar a una conclusión diferente. Obviamente la parte más débil y la que está sufriendo más y la que es incapaz y va a ser incapaz de recuperar territorio es Ucrania, con lo cual en algún momento dado también deberá ceder posiciones si quiere acabar con la guerra o si quiere salvar al menos una parte del país. Pero yo creo que esto vamos a dejarlo en que ha sido pues un disgusto que nos han dado los rusos por un error, y yo creo que no tiene que de ahí pasar nada más grave. Bueno, pues pendientes de la OTAN, pendientes sobre todo de Polonia, en un momento de mucha tensión geopolítica, en un momento, bueno, pues desde luego en el que hace falta negociar, hace falta un poco más de calma. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, Abud, Paco, Enrique, un placer, como siempre, contar con vosotros por aquí. Muchísimas gracias. Buen día. Buenas tardes. Muchas gracias. Nosotros que vamos a seguir pendientes de las últimas horas, seguimos atentos a todo lo que concierne, en todo a la figura del hombre que ven en sus pantallas, de Charlie Kirk, recordándoles la noticia que les contábamos hace apenas unos minutos, que apunta que el rifle utilizado en el tiroteo de Charlie Kirk tenía munición grabada con mensajes pro transgénero y antifascistas. Precisamente se está pronunciando el presidente de Estados Unidos, no sobre esta información, sí sobre el propio Charlie Kirk. Dice que fue un gigante de su generación. Estas eran las últimas palabras de Trump sobre Kirk. Anunciaba que va a otorgarle una medalla de la libertad a título póstumo. Este era el mensaje del presidente de Estados Unidos. He expressed the horror and grief so many Americans at the heinous assassination of Charlie Kirk have felt. Charlie was a giant of his generation, a champion of liberty, and an inspiration to millions and millions of people. Our prayers are with his wonderful wife, Eric, and his beautiful children. Fantastic people they are. We miss him greatly, yet I have no doubt that Charlie's voice and the courage he put into the hearts of countless people, especially young people, will live on. I'm pleased to announce that I will soon be awarding Charlie Kirk posthumously the Presidential Medal of Freedom. The date of the ceremony will be announced, and I can only guarantee you one thing, that we will have a very big crowd, very, very big. Desde Estados Unidos también es importante mirar a los mercados con fuertes subidas para los principales mercados estadounidenses, con el Dow Jones subiendo, incluso superando el récord de los 46.000 puntos. Tenemos también a subidas en torno al 1,12%, subidas en torno a los 15 puntos, cotizando ahora mismo el Dow Jones en 46.045 enteros, 1,22% arriba. El índice tecnológico, el Nasdaq, también con subidas del 0,47% hasta los 23.961 puntos, mientras que el S&P 500 también viene en verde, en positivo en el día de hoy, 0,66% arriba hasta los 6.573 enteros. Pendientes de Estados Unidos, hoy la mirada estaba en el Banco Central Europeo. Christine Lagarde ha pausado los tipos y además también hablaba sobre los aranceles. Enseguida les contamos toda la información a este respecto. Enseguida miramos al cierre europeo. Seguimos con Rolling Stocks de la mano de Arma Navarro.